Buenas noches. Voy a pedir permiso para disentir algunas cosas que se han dicho de aquí para allá. Lo cual no es extraño. Yo creo que a mí me ponen al propio así del lado oscuro y al final siempre. Uno oye los tres expositores y sus exposiciones tan razonables y pareciera que no pasa nada. Digo, yo oí las tres y digo, bueno, no pasa nada, pero yo creo que sí pasa y pasan muchas cosas. No todo lo que pasa es malo, no todo lo que pasa me parece que está bien. Pero para una exposición de 13 minutos he tomado un punto específico nada más de una legislación tan amplia como ustedes vieron que existe, que es el problema del beneficiario final. Y tal vez iba a empezar ahí, aunque era el final, empezar por ahí. Yo voy a disentir de Cristi porque no es cierto que el notario va a poder ir al Banco Central y preguntar quién es el beneficiario final y se lo van a decir. Eso no es cierto. Eso incluso sería un delito según la ley de lucha al fraude fiscal. El esquema del registro de accionistas y beneficiarios finales del Banco Central es absolutamente secreto y solamente pueden tener acceso a tributación y el ICD, nada más, solamente. Nunca jamás podría un notario tener acceso a esas bases. Lo que el notario tendrá acceso es a otro tema distinto, que es si es incumpliente o no incumpliente, ese es otro tema. Pero así como ir al banco y decir quién es el beneficiario final de esta sociedad, eso nunca va a pasar. Los problemas sí los vamos a tener nosotros. Y quería empezar ahí de sentir para que ustedes vieran la gravedad de este problema. Ahora, ¿qué es el asunto de la ley 9449 y el problema del beneficiario final? Que nos pone en una situación que no existía antes, que es identificar las personas que vienen a requerir la función notarial, quién es el que está al final detrás de todo esto, ¿verdad? Claro, aquí sí estamos de acuerdo, desenmascarando una posible ocultamiento de gentes que son los malos, que hemos hablado aquí, y que quieran utilizarnos para hacer cosas malas, pero queremos saber quiénes son esos, y la ley ya por todo lado. O sea, este es un tema que no nos gusta, no nos hace sentir cómodos. Recuerdo cuando se puso la obligación de llevar cinturón en los automóviles, ¿verdad? Me acuerdo los taxistas diciendo, ¿cómo? Si nosotros somos los profesionales, ¿y cómo? Y todavía hoy por hoy ustedes ven, los taxistas no usan cinturón, ¿verdad? Digamos, hay esa resistencia a las cosas que uno siempre ha hecho y ahora le ponen más. También hay gente que dice, uno quisiera luego de ver todo lo que está pasando notariado como salir corriendo, porque así que uno ya logró jugar damas, ¿verdad? 12 fichas contra 12, blancas y negras, ahora lo pone a jugar damas chinas con 6 carriles, entonces todo el mundo brincando, y entonces ya no es lo mismo, y cuando uno ya más o menos medio domina la técnica, le ponen otra ley, y ahora otra vez cambió. Uy. Entonces aquí el tema, una ley de mayo del 2017, que se suponía iba a ser reglamentada en 6 meses, se reglamentó, bueno, un añillo después, con este decreto, que también respecto a la presentación de Cristi habría que ver, porque yo creo que tanto este reglamento como el 41040 salieron en la misma gaceta, del mismo alcance, y en la presentación estaban, pero, el primero estaba el primero y el último. pues que me pareció que en la presentación estaban, uno salía en las, bueno, ok, sí. A manera de definiciones, ¿quién es el beneficiario final? El beneficiario real, persona, grupo de personas que directa e indirectamente en virtud del contrato, convenio, acuerdo se beneficie con las transacciones. O sea, todo esto lo entendemos. A veces en un contrato y en muchas cosas de la vida, la persona que llega no es el que de verdad está haciendo las cosas, ¿verdad? Es decir, que está atrás de todo eso es otra persona. Eso es lo que estamos hablando con el tema del beneficiario final y el problema de cómo identificarlo para el notario. Sigue el decreto 41016 diciendo que la identificación de clientes y debida diligencia del cliente es el conjunto de procedimientos y directrices para que los sujetos obligados puedan identificar a sus clientes, y son definiciones que nos dicen, a veces, yo no sé, los que hacen estas cosas creen que hacen una definición y ya el problema se resolvió, ¿verdad? Hay definiciones rarísimas. Ahí estuve viendo una que decía, capital social, 2 puntos, viene la definición. La suma de las participaciones o acciones es lo que hace el capital social. Esa es la definición de capital social. O sea, como decía don Pedro Aba, es una definición circular, no nos lleva a ningún lado. El capital social es la suma de las acciones que componen el capital social. Y a través de estos reglamentos se hacen barbaridades que ustedes han visto en estas leyes y en otras. Barbaridades como
ley de impuesto a personas jurídicas, no se escribe la renuncia de la gente que quiere renunciar si no está al día, y eso no está en la ley, está en un reglamento que pusieron para ahí, con un antecedente del contencioso que dijo que si la ley no puso requisitos no se pueden poner, y nos obligan a ir al contencioso a levantar esto. Sanciones impropias establecidas en el reglamento, como esta otra que hablaba yo con don Carlos ahora. Dice el reglamento que si una persona de estas jurídicas es incumpliente en el deber de información con el Banco Central, no se le van a dar certificaciones y no se le van a escribir documentos. Pero es una sanción por no dar. A mí, yo recuerdo una conversación que tuve con Germán Mora aquí, que yo decía que cuando iban a venir las disoluciones de los impuestos de personas jurídicas iba a ser un caos completo. Y Germán decía, no, Ricardo, eso no va a pasar, tranquilo. Bueno, 20,000 sociedades fueron disueltas, se hizo una ley Lázaro, pero todavía hay expedientes judiciales que no se pueden seguir, personerías que ya no existen, sociedades que ya no existen. Bueno, imagínense ustedes lo que va a pasar con todas las sociedades que no den la información en forma satisfactoria para el banco, no digamos que no la dé a como que era el banco y que todo eso no se inscriba. Y que además el notario recibe el sello de que es incumpliente y no es que el notario dice, bueno, entonces no hago todo esto, el beneficiario final, que el notario tenga que hacer lo que el banco no pudo hacer, no pudo lograr, el beneficiario final, que lo tenga que hacer el notario. Digo el notario porque todo el reglamento y toda la ley es así como el notario, no dice notario, es notario, no voy a meter en esa discusión, así estaba. Pero vean que el tema no es como que no pasa nada, sí pasa, hay que poner cuidado en esto. Yo sí soy convencido que estas cosas hay que hacerlas. Pero es que nos las ponen tan difícil, que no se escriban los documentos. El único documento que se puede escribir es el de personería para la persona que tiene que dar la información, porque si no entraríamos en un círculo, ¿verdad? Si no se puede escribir ese, no se puede dar la información y nunca se puede arreglar la situación. Pero ¿cuántos miles de documentos van a estar sin inscribir ahí? ¿Y qué va a pasar con eso? Cumplimiento de los requisitos, identificación, bueno, estos son puras definiciones. Como digo, uno las lee y no se resolvió nada, pero bueno. Pero quería llegar, para no acabar con el tiempo en media presentación, hay una política de prevención de los riesgos, bueno, creo que mis compañeros han hablado de este tema, controles cuando existe delegación en terceros para que realicen la identificación del cliente, identificación del beneficiario final y el propósito de la relación comercial, política de identificación del usuario, la persona requiriente frente a la función notarial. Los notarios identificarán al usuario o persona requiriente de acuerdo con las responsabilidades establecidas en los artículos del Código Notarial y los lineamientos. La DNN establecerá la plataforma electrónica para el recaudo de la información. Bueno, un detalle, todavía esa plataforma no está. Este decreto de hace un mes, esa plataforma no está. O sea, lo que tenemos que entender es que en este momento todavía esto que hay que hacer no se puede hacer porque todavía no está la plataforma. ¿Verdad? Digamos, porque ya hay gente diciendo cómo se hace. Bueno, todavía no está hasta donde yo entiendo. Y el artículo 15, medidas de debida diligencia con el usuario o persona requirente. Aquí es donde hace el empate con la ley de fraude fiscal. La dirección debe dictar medidas de debida diligencia. C, identificar al beneficiario final de acuerdo con lo dispuesto con la ley 9416 para mejorar la lucha de fraude fiscal. Ok, entonces, ¿qué significa esto? Vamos a tener que ir a esa ley para ver de qué nos están hablando con esto del beneficiario final. Ya aquí voy a dejar del decreto 41016, MPMH, MSP, MJP, todo eso significa que es todos esos ministerios involucrados, ¿verdad? La presidencia, Hacienda, Seguridad y Justicia y Paz. Aquí vamos con la ley de lucha de fraude fiscal. Recordemos que según la ley de lucha de fraude fiscal, el esquema es que las personas y estructuras jurídicas, aun y cuando no generen personalidad jurídica, tienen que informar al Banco Central, a un registro que va a haber, quiénes son los accionistas, los que participan en el negocio o los beneficiarios finales de estas estructuras jurídicas, incluyendo sociedades mercantiles, incluyendo sociedades civiles, que recordemos que aun y cuando teóricamente no debería existir, pero la gente las hace, las inscribe, pone bienes a nombre de ellas y no paga impuesto a personas jurídicas porque por alguna razón no están incluidas, ¿verdad? Las sociedades cuyas acciones se cotizan en bolsa, esas están excluidas, sean nacionales o extranjeras, lo mismo que los fideicomisos públicos, los fideicomisos privados sí estarían. Igual los administradores de recursos de terceros, que entendería que estarían también los abogados que cita la ley.
también. Entonces, estamos hablando de toda esta gente dándole información al Banco Central. El notario no va a recibir esa información, esta no es la información de la cual el notario saca quién es el beneficiario final. También tenemos que deben brindar información las organizaciones sin fines de lucro que recauden o desembolsen fondos, las organizaciones benéficas, religiosas, culturales, educacionales, sociales, fraternales y de buenas obras. Yo no sé si serían de malas obras, entonces no tendrían que dar la información, me imagino que también, es un tema de cómo se enuncia. Organizaciones asociadas y sucursales de organizaciones sin fines de lucro, extranjeras e internacionales, ¿verdad? Si entramos en las iglesias y todo el mundo, ¿verdad? Toda la gente que mueve plata va a tener que dar la información. Y vean la información que hay que dar según la ley de fraude fiscal: propósito y objetivo de las actividades, identidad de los administradores, identidad del cuerpo gerencial, detalle de ingresos y egresos. ¿Se imaginan? De una iglesia internacional grande, los ingresos y las ofrendas y la cosa, y bueno. Hasta hubo gente presa por esto antes, ¿verdad? Registro de identificación de donantes y beneficiarios de contribuciones. Ahora, ¿esto tiene algo que ver con lo que tiene que hacer el notario? No. Esto no es el tema del beneficiario final, es el deber de información de la estructura o persona jurídica frente al Banco Central, pero no es lo que nos está interesando en esta noche. Estamos hablando de quién es el beneficiario final o efectivo, quién es la persona que tiene control directo e indirecto de la sociedad o estructura o fideicomiso, quién es el que tiene la participación sustantiva y qué pasa con las personas jurídicas o entidades costarricenses controladas por personas o entidades jurídicas extranjeras, porque si no va a ser muy fácil decir que la sociedad, el único accionista es una sociedad panameña, que a su vez sus acciones son controladas por una fundación de Liechtenstein y ahí vamos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa en esos casos? Ese sí es un tema de beneficiario final. La ley de lucha al fraude fiscal establece que debe informarse al banco la identificación de todos los accionistas o quienes tengan participación sustantiva de los beneficiarios finales. El banco va a tener toda esa información obligatoriamente en principio, a más tardar en enero del otro año. Los reglamentos citan ya cuestiones a partir de junio, pero todavía no está funcionando en este momento. Cuando exista tenedor, custodio, mandatario y representante, quién es el propietario, cómo se compone el capital social y si hay extranjeros, qué participación tienen esos entes en el capital social. Esto generó una lucha enorme en la Asamblea Legislativa porque toda la gente que tiene mucho dinero y muchas acciones y muchas propiedades no le va a convenir que haya un registro donde se sepa quién es el socio de todo eso. Y no solo hablemos de para efectos tributarios, hablemos de para efectos de, ellos decían, de que los asalten, hablemos para efectos de que la esposa nada más haga así y sepa todo lo que tiene el marido, ¿verdad? O sea, son temas. Y entonces la única forma que se aprobara esa ley es que la ley dijera que toda la información bancaria sí puede ser accesible, pero la información de beneficiarios finales y accionistas es totalmente secreta y solo puede accederle ICD y tributación, y que es delito dársela a cualquier otra persona. Por eso digo que no se le puede dar a un notario. Ahora, se habla de los accionistas o beneficiarios finales que tengan una participación sustantiva, con influencia o control directo o indirecto en la persona jurídica, que tenga la mayoría de los derechos de voto de los accionistas o socios y que tenga derecho a designar o cesar la mayor parte de los órganos de administración, dirección o supervisión. ¿Ustedes se imaginan en la oficina del notario uno haciendo estas preguntas? O sea, ¿será esto lo que uno tiene que recabar? Vamos a ver, ¿quiénes son todos los accionistas de esta sociedad que va a comprar o que va a vender? ¿Quiénes son los que tienen el control directo cuando van a las asambleas? Esas asambleas que se hacen ahí mismo, que los libros están en blanco y uno llena los libros, no es la mayoría de los casos. ¿Quién es el que tiene el control directo? Deme las cartas poder. ¿Quién tiene los derechos de los votos? Bueno, uno diría los accionistas. Bueno, claro, la ley está pensada para el narcotráfico, casi digo la droga, como dijo el compañero, que yo estuve una vez en una tesis de grado que la persona escribía bien pero no hablaba bien y empezó, y cuando el título decía, bueno, voy a hablar de la droga y el narcotráfico, y me recordó a mí esa tesis, la droga y el narcotráfico. Es decir, esto está planeado para esos otros casos. Aquí va a ser muy fácil conseguir la información en las sociedades familiares de libros en blanco, pero en los otros casos complicados. Pero ¿qué son estas las preguntas o cuáles preguntas tenemos que hacer? Personas, estructuras jurídicas domiciliadas en Costa Rica,
Vean qué norma más extraña, cuyo capital pertenece a sociedades extranjeras. Cuando es imposible identificar al beneficiario final, habiendo agotado todos los medios de identificación, se presumirá que el beneficiario final es el administrador. Ese párrafo tiene dos sociedades, una la sociedad costarricense y dos la sociedad extranjera que la controla. ¿Cuál es el que va a ser el beneficiario? El administrador de la sociedad costarricense, cuyos socios no sabemos quiénes son, por más que investigamos, o el administrador de la sociedad panameña, que sabemos que es la socia de la sociedad aquí, pero que no sabemos quién es socio de ahí para allá, porque ese administrador es uno y las sociedades que hay en ese párrafo son dos. ¿Cuál es? Bueno, yo diría que seguramente, digo yo, bateando, que es la sociedad de aquí, a la cual tributación tendrá acceso, y que hace componer como responsable una sociedad en Rusia, ¿verdad? Bueno, digamos que va por ahí la cosa. Participación sustantiva, tenencia de acciones y participaciones, un porcentaje igual o mayor que fije reglamentariamente el Ministerio de Hacienda, que ahora estaba viendo en el decreto, lo fijó en 15%. Entonces, diría yo, si una sociedad, queremos saber quiénes son los participación sustantiva, todo el que tenga más de 15% sería. Ese es el que hay que reportar, ese es el beneficiario final. El 15% podrían ser hasta 6, ¿verdad? Da 90 o no. Que cuente con la mayoría de los derechos de voto de los accionistas o socios y que tenga derecho de designar y a poner los órganos, nombrar y quitar y esto. Entonces la pregunta sería, exactamente qué es lo que el notario tiene que reportar como beneficiario final. Yo no sé si ustedes lo entienden, yo no. Es decir, vamos a necesitar que se cumpla lo que dice el artículo 15 del decreto ese, parte final. La DNN deberá dictar medidas de debida diligencia con el usuario respecto a las siguientes disposiciones. Y además, el artículo 14, la DNN deberá establecer la plataforma electrónica para el recaudo de la información. Mientras la DNN no haga eso, uno se sienta con la ley de fraude fiscal, con esos decretos y todo, y les aseguro que por más que estuve estudiando toda la tarde, yo no sabría qué es exactamente lo que hay que reportar. Uno entiende qué es lo que le están diciendo, pero qué es exactamente, o tengo que hacer un informe que me va a llevar como 5 horas de toda la estructura societaria, los socios, la participación societaria, cómo fueron las asambleas, quiénes votaron, o sea, exactamente qué hay que decir. Por eso digo que sí pasa. Ahora, si la DNN nos la pone facilito, nos hace algo ahí como de llenar y todo, pues qué dicha, ¿verdad? Si no es así, va a haber problemas. Por lo demás, esa es mi presentación. Muchas gracias.